Esta tarde ustedes sabrán que ha sido el Señor el que los hizo salir de Egipto. Y por la mañana verán la gloria del Señor, ya que el Señor nos oyó protestar contra él. Porque ¿qué somos nosotros para que nos hagan estos reproches? Y Moisés añadió: esta tarde el Señor les dará carne para comer, y por la mañana hará que tengan pan hasta saciarse, ya que escuchó la protesta que ustedes dirigieron contra él. Porque ¿qué somos nosotros? En realidad, ustedes no han protestado contra nosotros, sino contra el Señor. Bueno, si ejemplo de esclavitud comunitaria no encontramos en este texto, es muy enriquecedor. Y muchas veces también en este último tiempo de camino sinodal y un camino que busca que cada día sea más acompañado, ¿no? Porque por eso el lema es caminar juntos. Acá vemos algo que pasa, que es común. Cuando nos enfrentamos a un nuevo desafío como comunidad, aparece la queja. Una de las esclavitudes que no nos deja caminar juntos, que el otro también tiene para aportar que lo que vivimos no es que ya no lo vamos a despejar de lado, sino que lo que aprendimos en el pasado nos tiene que ayudar a mejorar nuestro caminar. Por eso, el pueblo de Israel no terminaba de entender que lo que iba a venir era mucho mejor de lo que habían vivido. Y Dios, como ustedes habrán podido escuchar esta palabra, les da el maná, el alimento, ese alimento que no se acaba. Pero al pueblo le costó entender. Es lo mismo que nos pasa como comunidad. La queja no nos deja ver lo que viene, no nos deja abrirnos a los nuevos desafíos comunitarios y también nos impide a que miremos lo que aprendimos, lo que caminamos anteriormente, verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del aprendizaje, desde la perspectiva del enseñar, porque también lo que aprendimos también tenemos que enseñarlo a las nuevas generaciones, a los nuevos hermanos de camino, para que también se nutran de nuestra experiencia y crezcan en algo que todos tenemos que crecer día a día, que es la identidad de la comunidad. Bien, por eso una de las esclavitudes a vencer es la queja. Dejar de mirar el pasado como si fuera una nostalgia permanente y sino mirarlo desde la acción de gracias, de lo que aprendimos, bueno o malo, y mirar el futuro desde el pasado, pero con esperanza, con apertura a nuevas ideas, a nuevas formas de caminar. También nuestro caminar como comunidad es vivo y eficaz como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se quedó en el pasado, siempre se va actualizando. Nuestro camino también. Justamente, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, vamos descubriendo que hay nuevas formas de llevar nuestro peregrinaje como comunidad, como pueblo de Dios. Vamos a buscar ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Y vamos a pedir a nuestro párroco que lea ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto
haya divisiones entre ustedes y que vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Gloria me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en nombre de Pablo? ¿Pasa o no pasa? No. Y todos decimos, palabra de Dios, lo vamos a hacer. Fíjense que Pablo es muy duro, pero muy real y muy acertado. No somos del sacerdote de turno. La comunidad está animada por el Espíritu Santo. La comunidad está cimentada en la vida que Jesús nos ha regalado por su muerte y resurrección. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir más que al cura? A Cristo, a Jesús. Nuestra parroquia, nuestra comunidad tiene que ser cristocéntrica. Y perdón, es solamente un ejemplo, no Daniel-céntrica. No cura de turno céntrica. Y eso es una gran tentación. Como decía Mario, añorar el pasado y vivir en la esclavitud del pasado que no nos permite ser permeables en la acción del Espíritu que nos quiere en el aquí y en el ahora. En las situaciones y en las necesidades de nuestra parroquia, en el aquí y en el ahora. ¿Qué nos movió como parroquia a elegir ese lema? Ver que estábamos muy encerrados como comunidad y que había muchas realidades familiares que no nos estábamos haciendo cargo. Eso es discernir el aquí y el ahora. Está bien tener cariños a los pastores que han ido pasando a lo largo de la historia. Y ustedes tienen mucha historia, no solamente de curas, de tantos seminaristas que han ido pasando por la comunidad y ustedes son una comunidad muy formadora también en ese sentido. Pero ojo, que en nuestro corazón no empiece a anclarse eso de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Somos de Jesús. ¿Sí? Somos de Jesús. No quita el afecto humano. Pero la comunidad tiene que ser Cristo-céntrica. Jesús en el medio. Como diría la carta a los Hebreos, creo que capítulo 12, versículo 8. Fijos los ojos en Jesús, en el que inicia y consuma nuestra fe. Y ahora, Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 6. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. Es la vida que nos ha dado Cristo. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse para no caer de nuevo bajo el yugo duro. Yo, como Pablo, digo, si ustedes se han circuncidado
esto no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir. Todos los que se circundan están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros el Espíritu Santo nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Aquí podemos poner un paralelo con algunos personajes contemporáneos de Jesús. ¿Qué les pasaba a los fariseos? ¿Cuál era el gran problema de los fariseos? El cumplimiento. Cumplir la ley por el solo cumplimiento. Desde lo pedagógico podríamos decir un currículum oculto, pero ¿cuáles son estas leyes implícitas que como comunidad podemos cumplir a rajatabla y que pueden guardar la acción del Espíritu en nosotros? ¿Se entiende más o menos? Solo venir a misa, perfecto. ¿Qué más? Ya somos más de un montón, así que hay que pensar. ¿Cuáles son las leyes que muchas veces como comunidad cumplimos a rajatabla, pero que no lo hacemos con la inspiración del Espíritu? El cumplir por el cumplir nada más. Los sacramentos. Bien. Comulgar, venir a misa. Venir a misa. 4 palabritas. Siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Una ley que muchas veces en todas las parroquias y comunidades pasa y que nos corre. Al padre Daniel le salen hermosísimas las reflexiones en una asamblea, por ejemplo, y que la haga solamente el padre Daniel, porque a él le sale bien. El Ale es el que está en cargo. Entonces, bueno, que el Ale piense únicamente cómo hacernos cargo de las familias más pobres del ausente. Cuando empezamos a sesgar y a encorsetar en personas, en acciones, nuestra vida de parroquia, ahí estamos también guardando la acción del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el criterio de discernimiento para una buena y fecunda acción pastoral? Esa es la gran pregunta. ¿La ley del siempre se hizo así? ¿La ley del cumplir cómodamente? ¿O cuál otra? Y vamos a buscar la respuesta en la misma palabra. Romanos 13, 8. Vamos a buscar una próxima Biblia. La criada le vale. Romanos capítulo 13, versículo 8. Que la única deuda con los demás sea dar el amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Bueno, ¿qué nos recuerda este versículo de la carta a los Romanos? ¿Dónde debe estar nuestra ley? ¿Dónde debe estar nuestro centro?